Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a una nueva sesión de las presentaciones del ciclo de conferencias sobre investigación española en Egipto. Hoy tengo un gran placer de presentar el acto en el que vamos a hablar nos van a presentar Alejandro Jiménez Serrano, la misión de Cubet el Jawa, uno de los entornos más espectaculares entre las misiones de Egipto y que mejores y mayores resultados está dando en los últimos años. Le agradezco sinceramente a Alejandro su presencia aquí porque está recién aterrizado de Egipto y la verdad es que es un gran privilegio que esté hoy con nosotros contándonos los últimos resultados de su misión de Cubet el Jawa. Este yacimiento se sitúa entre la dinastía séptima, duodécima, entre el año 2300 y el 1800 antes de nuestra era, y es particularmente importante porque nos deja una gran información sobre relaciones comerciales entre Egipto y el África Oriental, en el que toda la investigación sobre este yacimiento está dejando una gran cantidad de información que nos permite acercarnos al conocimiento de este momento. Esta presentación se va a integrar en una programación que, como semana tras semana les vengo contando, el Museo de Almería está protagonizando en este caso a través de la campaña de Navidad y que tiene a la arqueología en Egipto como tema en torno al cual se están desarrollando visitas guiadas, se están desarrollando talleres, visitas teatralizadas, que hoy, casi todas, hasta Navidad, están casi todas cubiertas, pero todavía quedan algunas plazas para la visita guiada de la próxima semana, del día 14, y para la teatralizada. Así les anuncio que convocaremos nuevas plazas, nuevas visitas teatralizadas y guiadas, para que, debido a su gran demanda, cada vez más gente pueda disfrutar también de estas visitas. También, antes de ceder la palabra a Francisco Verdegay para la presentación de Alejandro, también les quiero anticipar las próximas dos ponencias que vamos a recibir en este ciclo de presentaciones. Por un lado, Joan Oller, la semana que viene, que nos hablará de las minas de esmeralda de Sikait, uno de los yacimientos mineros más importantes de época romana en África. Y el día 22, en el preludio de la fiesta de Navidad, Miriam Seco nos va a presentar los trabajos en el templo de Tutmosis III, el actual Luxor, uno de los enclaves más emblemáticos de la arqueología en Egipto. El proyecto de hoy, Cubet el Jawa, de la Universidad de Jaén, que dirige Alejandro Jiménez, nace en 2008 en torno a las tumbas de la dinastía duodécima, con un desarrollo a lo largo de los años en el que se han descubierto numerosas tumbas, numerosas cámaras intactas y unos avances significativos que nos van a permitir conocer mucho más del entorno cultural, religioso, de la práctica funeraria e incluso descubrimientos médicos que nos retrotraen a estas prácticas en la antigüedad. Hay un factor que es esencial en este equipo de Cubet el Jawa y es la interdisciplinaridad. En este equipo no solamente trabajan arqueólogos, egiptólogos, podemos encontrar una larga lista de profesionales que incluye antropólogos físicos, paleobiólogos, químicos, arquitectos, topógrafos, restauradores, dibujantes, que nos permiten desarrollar una visión de conjunto que resulta esencial para comprender este yacimiento y este momento histórico. Una de las facetas que está trabajando este equipo con mayor éxito y que podemos disfrutar en la exposición temporal que actualmente tenemos en nuestra sala es el conjunto de reproducciones puestas en sala, que son fruto de un intenso estudio fotogramétrico que ha permitido desarrollar una serie de modelos en 3 dimensiones, esenciales para el estudio de bienes culturales recuperados en diferentes campañas y que hoy se pueden disfrutar en una exposición temporal en la ciudad de Asuán, recientemente inaugurado, y que que incorpora más de 300 piezas de la necrópolis de Cubet el Jawa. Para presentar a Alejandro, le cedo ya sin más la palabra a Francisco Verdegay, portavoz de la Asociación de Amigos de la Alcazaba, que está organizando, como todos ustedes saben, junto al Museo de Almería, este ciclo de presentaciones. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro. Es una suerte, es un placer de verdad tenerte aquí. Lo digo además personalmente porque yo que te he perseguido por media España y finalmente he llegado hasta Cube al Agua para que me lo mostrara tan amablemente, me da muchísima alegría de que estés aquí en Almería. Quería recordar una dedicatoria de Terence Moy en su libro Tánasis del Nilo, que dice del espíritu romántico que se necesita para amar a Egipto sobre todas las cosas. Y es que la egiptomanía es un virus, una auténtica pandemia que en algunos casos tiene consecuencias leves, pero en otras puede llegar a ser incurable. Y más si esta llega a edad temprana. Esto le ha pasado a Alejandro Jiménez, que siendo niño acudió a las llamadas de los dioses egipcios. Así que, muy joven, decidió hacer egiptología, se licenció en Humanidades por la Universidad de Jaén, se doctoró en 2000 y a continuación hizo 3 años de estudio de egiptología en el University College de la Universidad de Londres. Hoy ve cumplido muchos sueños. Es director de la Cátedra de Egiptología de la Universidad de Jaén, la primera de España, miembro del Comité Científico del Boletín de la Asociación Española de Egiptología, secretario de la sección española de la Asociación Internacional de Egiptólogos, investigador de diversos proyectos de investigación y director del proyecto Cúbet al Agua en Asuán. Sus líneas fundamentales desde hace muchos años se centran en los periodos más tempranos de la civilización egipcia, en la aparición y desarrollo de la escritura y también las relaciones de Egipto y Nubia durante la antigüedad. Y todo ello ha quedado reflejado en sus publicaciones, entre las que podemos citar Festivales Reales en el periodo predinástico tardío y la primera dinastía, publicado en Oxford, La historia de Egipto, de Manetón, en Editorial Acal, y Los primeros reyes y la unificación de Egipto, Universidad de Jaén, libro que he disfrutado muchísimo en un par de ocasiones, entre varias publicaciones, porque además es autor de más de 50 artículos y capítulos de libros en revistas nacionales e internacionales. En pocos sitios es tan feliz como en Egipto, en la Tierra del Arco, en la necrópolis de Cúbet al Agua, donde lleva 13 años trabajando en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Egipto, el lugar donde eran enterrados gobernadores y nobles de Elefantina desde hace más de 4.000 años. Cúbet al Agua es un lugar bellísimo, colgado en la ladera de la colina del Viento, que hace que cuando Alejandro Jiménez y su equipo, tras salir de los agujeros oscuros de las tumbas y pozos funerarios, tenga un luminoso mirador desde el que domina el Nilo, la isla Elefantina y la ciudad de Asuán. Hace pocos días que finalizó su última campaña y acaba de volver, pero supongo que estará deseando regresar porque hay mucho que hacer. Agotaré 7 vidas y no la veré nunca terminar. Y es frustrante, pero bueno, alguien me seguirá, dice con humor. Ahora que ha cumplido tantos sueños como otros egiptólogos españoles, sueña con otros nuevos, que se acabe la indigencia científica en España, que haya más apoyo institucional en la misión arqueológica. Y, por supuesto, sueña con descubrir inscripciones que cuenten una buena historia de algún gobernador de Cúbet al Agua. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran, por tus palabras, que, bueno, de alguna forma magnifican mi humilde figura. Quería agradecer al Museo de Almería, Carlos, por la bravísima iniciativa que has tenido con la exposición, algo prácticamente inédito en la España periférica y casi vaciada. El apoyo de la Asociación de Amigos de la Alcazaba y, bueno, a ustedes por decidir un viernes pasarse y escuchar lo que un mero, como decían los Lelutiers, un mero, viene a contarles sobre cómo los resultados de barrer el desierto. Bien, pues nosotros estamos barriendo el desierto
en la zona más al sur de Egipto, concretamente en la primera catarata, que era una frontera natural entre lo que sería el Valle del Nilo egipcio, esa zona mediterránea, y lo que sería ya el interior de África. Era no solamente una frontera natural, sino que también supuso una frontera cultural, en el que las poblaciones decidían encontrarse para intercambiar no solamente productos, sino también lo que llevan los seres humanos en la cabeza, que son las ideas. Por eso fue una de las razones principales el comenzar a excavar en Cubet el Jawwa, para ver si realmente podíamos descubrir que esa zona había sido un crisol de la humanidad. Nosotros estamos excavando en la ciudad de los muertos, que se encuentra aquí, pero esto no tiene sentido sin la ciudad de los vivos, que sería la isla de Elefantina. La isla de Elefantina suponía la gran ciudad egipcia más al sur de Egipto, la capital de la provincia más al sur de Egipto. En ella era donde confluían esas poblaciones, tanto de procedencia del mundo mediterráneo como de procedencia del mundo egipcio, de tal forma que Elefantina se convirtió en esa zona que recibía los principales productos del interior de África, que eran muy apreciados en todo el mundo mediterráneo ya desde el Neolítico, y que los clásicos decían que venían de Etiopía, aunque Etiopía no se correspondía a la antigua con la actual Etiopía. La cuestión es que una de las cuestiones más apreciadas y que valía más que el oro eran las sustancias aromáticas, la mirra y sobre todo el incienso. Y Elefantina se convertía en el primer centro receptor de todo el mundo mediterráneo hasta que se domesticó el camello, pero eso ya fue un poco más tarde. Aparte de eso, esta zona, la primera catarata, tuvo una connotación religiosa. Para los egipcios que vivían en el norte, en Memphis, cerca de lo que sería el actual Cairo, para ellos consideraban que en la primera catarata era donde surgían las fuentes que provocaban la inundación anual que volvía a vivificar las orillas del Nilo. Dejaba ese limo, esa capa de limo que fertilizaba las orillas del Nilo y de alguna forma preveía si las cosechas iban a ser buenas o malas. Ese renacimiento surgía para los egipcios de la corte en Elefantina. Por lo tanto, Elefantina no solo va a tener ese concepto, va a estar asociada a ese concepto de frontera natural, cultural, incluso política, sino que también va a ser el centro receptor de sustancias aromáticas de países exóticos y lejanos, y también va a ser un centro que va a estar asociado a ese renacimiento anual que Egipto vive gracias a la inundación y que surgiría en la primera catarata. Lógicamente, los que vivían en Elefantina sabían que ahí no surgía la inundación, pero bueno, es como en Jaén, que dicen que está la Atlántida. Todos sabemos que nunca estuvo la Atlántida en Jaén, pero bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y lo vamos a vender. Pues esto probablemente sería igual. Broma aparte, lo que sí está claro es que Elefantina era la capital de una provincia que tenía pocos recursos agrícolas, es decir, no era muy rica desde el punto de vista agrícola, tenía poco que aportar al país, pero sí que era importante, aparte de ser la frontera, por sus afloramientos rocosos. Y poseía dos tipos de rocas muy apreciadas para la construcción. La arenisca, por un lado, los grandes templos que hoy se pueden observar en el Alto Egipto, y que cualquiera de ustedes que ha hecho el crucero por el Nilo, esos grandes templos de Edfu, Komombo, incluso los de Luxor, esa arenisca proviene de la provincia de Elefantina, concretamente de las canteras de Jebel el-Silsila. Y luego teníamos las canteras de granito, el granito rosa de Asuán, que los geólogos llaman sienita, y es porque Asuán en época griega era llamada Siene, y de ahí viene el nombre de sienita. Por lo tanto, ahí tenemos una conexión entre ese mundo científico actual y el antiguo. Pues como digo, recurrentemente los reyes mandaban misiones al Nomo de Elefantina para buscar este tipo de piedras con los que construir o adornar los monumentos. De tal forma que los gobernadores que tenían funciones relacionadas con
el control de fronteras, con la recepción de productos del interior de África. También se tenían que encargar del habituallamiento de las misiones enviadas desde la corte real. Bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo comenzamos a conocer la historia de esta región? Pues todo comienza de alguna forma, pues como los grandes viajes, de forma inesperada. Y es un general británico que está destinado en el sur de Egipto concretamente en la retaguardia del ejército británico que está luchando contra un iluminado en Sudán que se estaba rebelando contra el Imperio Británico. Pues el que estaba en la retaguardia, aburrido, se entera de que comienzan a aparecer antigüedades en el mercado negro de Asuán y lo relaciona, según su fuente de información, con la colina que hay frente a Asuán. Y decide que un destacamento de sus tropas, concretamente de soldados nubios, se encargue de excavar, a encontrar las tumbas para evitar que continúe el saqueo. Eso sí, el 50% de lo que iba a encontrar iba a terminar en museos británicos, es decir, el saqueo iba a ser oficial. Comenzó a excavar y encontró unas 25 tumbas. Como no tenía ni idea de qué estaba encontrando, decidió pedir ayuda al Museo Británico, que le enviaron a un joven egiptólogo recién licenciado que no tenía ninguna experiencia arqueológica y que solo sabía de jeroglíficos y lenguas antiguas, que era Wallis Budge. Wallis Budge llegó allí y básicamente su función principal era tratar de determinar la antigüedad de las tumbas, lo cual hizo realmente bien, pero también llevarse las piezas más importantes que sacaran. Vaya. Ahora, entre las tumbas que se encontraron, hemos de destacar la tumba de Saremput II, de las que se realizaron algunos planos, pero como pueden observar, no están terminados. Hay partes que no se llegaron a terminar de excavar, lo cual vamos a agradecer nosotros. Descubre la tumba de un tal Saremput I y otras tumbas. Le estoy mostrando simplemente las que nosotros hemos decidido centrar nuestro esfuerzo. Y tampoco termina de excavarla. Simplemente detalla algunos textos, era lo que estaba interesado, y poco más. De tal forma que ya en 1886, cuando Budge llega a Asuán, se puede llegar a determinar que durante la 12 dinastía, es decir, en torno al 1900, 1800 a.C., hay una familia compuesta por un tal Saremput I, que tiene un hijo, un sucesor que se llama Jekai I, y un nieto que se llama Saremput II. Este nexo lo consiguen gracias a través de una hija de Saremput I que se llama Satet-Hotep, ¿vale? Que aparece en las dos tumbas de Saremput I y Saremput II. Bien, esto es lo que se conoce hasta buena parte, hasta la primera mitad del siglo XX. Después Kubet-el-Hawa tiene la suerte de ser por primera vez documentada completamente por Jacques de Morgan y su equipo en 1894, y ya se determinan cuáles son las tumbas de Reino Medio, es decir, del 1950, 1800 a.C., que ya están descubiertas. Si ven, está la 30, la 31, 32, 33, 35L, 35P, 36. En todas estas estamos en la actualidad o trabajando o acabamos de terminar de trabajar. ¿Por qué? Porque aunque se descubrieron, por ejemplo, la 33, como veremos, no tenía decoración ni se llegó a excavar. Se abrió, se vio y se cerró. ¿Vale? Y en otra igual. En las que tenían decoración más bonita, ¿qué ocurrió? Pues nada, se excavaron hasta donde estaba la decoración. Las zonas de enterramiento, como les contaré más adelante, eran tan incómodas de excavar que ni se lo plantearon. Bien, entre 1902 y 1904 por Kubet-el-Hawa pasa un tal Howard Carter, que todavía no tenía previsto descubrir la tumba de Tutankamón, eso sucederá unos 20 años después. Y le aconseja a una amiga de la familia, Lady Cecil, que pasase un invierno excavando en Kubet-el-Hawa, porque claro, los inviernos allí para los aristócratas británicos, simplemente paseándose por el Nilo, eran bastante aburridos.
y decide convencerla para que excave en Kubet el Hawa. Lamentablemente, Lady Cecil no tuvo mucha suerte a la hora de descubrir tumba, y luego encima sus perritos se comieron los negativos de las fotos, con lo cual contamos con muy pocos detalles acerca de su excavación. Pero bueno, Howard Carter tuvo la suerte de descubrir en la tumba de Saremput II esta maravillosa pieza, que es una mesa de ofrendas de granito rosa, de sienita, que está situada aquí. Esta tumba fue descubierta por Grenfell anteriormente, probablemente excavó hasta aquí, nunca bajó hasta el suelo. Carter, al excavar hasta el suelo, fue cuando descubrió esta maravillosa pieza. No es hasta los años 30 cuando nuestro conocimiento de esta familia que estamos viendo, de los Saremput, cambia radicalmente con un descubrimiento pues accidental. Y es que el Servicio de Antigüedades egipcio permitía a los agricultores de la zona que para fertilizar sus tierras cogiesen pues, restos de los adobes de construcciones antiguas, y en este caso lo autorizaron para hacerlo en la isla de Elefantina. Y al sacar estos restos de adobes comenzaron a salir estatuas. Y fue en ese momento cuando se paralizó esa extracción de adobes secados al sol, y se dieron cuenta, la Bib Habashi se dio cuenta de que estábamos ante un tipo de templo muy novedoso, un santuario, ya que estaba dedicado a un tal Hekaib. Es un nombre que vamos a repetir. No intenten quedarse con Hekaib, ya les explicaré. El deificado y punto, y el resto son nombres que se llaman todos Hekaib, porque aquí hay Hekaib para reventar. Es como las Cármenes en Málaga. Bien, este Hekaib había sido en realidad ya descubierto por una misión italiana en 1913 en Kubet el Hawa, pero nunca fue dada a conocer por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Los italianos, el descubridor Ernesto Schiaparelli, dejó claro en sus notas que tenía que volver a Kubet el Hawa para terminar la excavación de una tumba de carácter monumental encontrada en Kubet el Hawa, pero nunca llega a terminar esa obra porque tras la Primera Guerra Mundial le ofrecen excavar el Luxor. Y claro, Luxor es la corte, esto es la periferia. Y nunca llegó a publicar esto. Eso sí, Habachi, el que había descubierto el santuario dedicado al deificado Hekaib, trató de buscar su tumba y lógicamente sabía dónde encontrarla porque estaba abierta, y se atribuyó el descubrimiento de la tumba de este personaje deificado. Este personaje deificado vivió en torno al 2150 a.C. y se va a convertir en el ancestro divino de la familia de los Saremput. Los Saremput reclaman el poder porque son hijos de este personaje deificado. Hemos de tener en cuenta que Hekaib vive a finales del Reino Antiguo, justo antes de una crisis que colapsa a todo el reino egipcio. Después de eso se recompone el Estado y hay que volver a erigir las estructuras del poder a nivel provincial. Para justificar que yo llego al poder provincial, necesito vincularme con algo que realmente me dé poder frente a la comunidad local. Y no es ni más ni menos lo que hacen los Saremput, es vincularse con este Hekaib, el divinizado. De hecho, tras su muerte, toda esta que sería su tumba se convierte en el corazón de la necrópolis. Todo el mundo quiere enterrarse al lado de este personaje divinizado. De hecho, hay un gobernador que su tumba no la dirige hacia el este, hacia el sol naciente, sino que la dirige directamente hacia su ancestro. ¿Vale? Es la clave para comprender el origen del ancestro divinizado. Y los Saremput y sus sucesores van a construir este santuario en Elefantina que encuentra Habachi, y es ahí, en estas estelas, donde se declaran hijos y sucesores de Hekaib el divinizado. Bien, gracias a los trabajos de Habachi, que no fueron sencillos,
Él pudo establecer, a partir de numerosas inscripciones, ya digo, muy complejas, llegó a establecer la genealogía de 3 familias. Casi todos se llamaban Sarenput y Gekaib, eso los hombres. Las mujeres, el 90% se llamaban Sacheni. No les digo el dolor de cabeza que tengo. Claro, así me encuentro a gente y me dicen, ¿no te acuerdas cómo te me llamo? Y digo, no. Claro, porque tengo toda la memoria RAM llena de Sacheni, Gekaib, Sarenput. O sea, me van a perdonar si no me acuerdo de su nombre algún día, si me lo encuentro por la calle, ¿vale? Bien, pues estas 3 familias, es lo que logra él identificar, fueron mejoradas por parte de un alemán que 9 años más tarde de la publicación de la obra de Jabachí, llega a determinar que esas 3 familias son en realidad 2. ¿Vale? Sin embargo, tenemos aquí un corte que no lo puede solventar. Esto lo dice Franke en 1994. Hasta que nosotros no llegamos, esta figura no va a cambiar. Bien, y es aquí donde comienza nuestro periplo. Decidimos concentrarnos en las tumbas del Reino Medio, de esta familia de los Sarenput, porque teníamos muy buena información epigráfica y sobre todo porque muchas de esas tumbas no habían sido excavadas, bien porque no tenían decoración, bien porque no habían sido descubiertas. Las ya descubiertas, en 2 casos estaban abiertas al público, son las joyas de Kubet el Hawa, las más bonitas, y sin embargo los pozos no habían sido nunca excavados. Nosotros básicamente somos poceros. Nos dedicamos a excavar pozos funerarios. Bien, voy a comenzar y lo que pretendo no es que más o menos se enteren de una historia, de una familia. Algunos detalles les voy a dar, pero sobre todo lo que quiero es que disfruten de las costumbres y los elementos del ajuar funerario que hemos tenido la suerte de encontrar nosotros durante los 13 años de campaña que llevamos. Se trata de ajuares de muchas cámaras intactas. Lo que nosotros hemos tenido la suerte de observar, prácticamente durante todos los años hemos descubierto una cámara intacta o una tumba intacta. Hay investigadores que se tiran toda la vida y jamás lo logran. Entonces, disfruten de lo que les voy a enseñar y la suerte que hemos tenido. Eso sí, me voy a centrar en el material del Reino Medio, principalmente, aunque en algunos momentos le hablaré de ajuares de unos 1200 años después. Pero tengan en cuenta que hemos tenido también la suerte de descubrir de otros periodos como el Reino Nuevo o el Reino Antiguo. Kubet el Hawa es la necrópolis donde se entierran los gobernadores de finales del tercer milenio, en torno al 2200-2100 a.C., hasta el 1800 a.C. Después los gobernadores se van a enterrar aquí durante el Reino Nuevo y en la zona del Aga Khan durante Baja Época. ¿Dónde están los del segundo periodo intermedio? A mí me gustaría que estuvieran aquí, ¿no? Que es donde actualmente la Universidad de Jaén acaba de alargar su concesión de más de 300 metros a partir del sur. Y mañana puede que me entere si realmente hemos dado bingo, porque todavía sigue gente trabajando allí. Y ayer me enviaron una foto y, bueno, Carlos ha visto algo. No hay nada, ¿eh? No se ve nada, nada más que una puerta. Pero, en fin, puede ser interesante. Voy a comenzar hablando de la 35P, la tumba más antigua de esta familia, de la 12 dinastía. Era una tumba que se había descubierto a finales del siglo XIX. No se excavó porque no tenía decoración. Bueno, sí, se excavó lo que sería el interior, pero como no tenía decoración, no se llegó a excavar del todo. Simplemente echaron un vistazo y lo dejaron tal cual. Sin embargo, nosotros excavamos el corredor de acceso que estaba cubierto originalmente por una bóveda que se había caído. El corredor estaba completamente intacto y presentaba todos los enterramientos en el sur, salvo uno que estaba en el norte. Todos estos enterramientos son de principios de la 12 dinastía y este también, pero este lo colocaron después. Lo colocaron después porque la cerámica que estaba alrededor de él es de unos 50 años posterior. Todos los enterramientos estaban intactos. Esto es lo que encontramos normalmente cuando hablamos de una tumba intacta. Ataúdes generalmente machacados literalmente por las termitas, con una decoración
plana de yeso, y el difunto en esta época está de cúbito lateral, mirando idealmente hacia el este, hacia la salida del sol. Y un ajuar pues compuesto generalmente de cerámica, algún amuleto, poco más. Todos estos enterramientos, como ven, en cámaras, esta cámara era la que señalaba anteriormente, estas estaban saqueadas y estas estaban intactas. Y como digo, aquí, en este enterramiento de la entrada del corredor, nos encontramos una estela de una mujer que se llamaba Sarcheni, como no, se va a repetir el nombre, no se preocupen, que, como ven, tenía esta cerámica es posterior a ella, pero depositada asociada a ella. Creemos que la movieron en un momento determinado por razones que desconocemos, quizá para estar más cerca de la tumba de Saremput I, con el cual probablemente está vinculada. Este es el primer gobernador de la 12 dinastía, el que abre la dinastía de gobernadores. Ella está aquí y se entierra aquí. El ajuar era espectacular, completamente diferente. Tenía este collar de cornalina, amuletos de plata, el símbolo de protección Sa. Estos eran anillos con forma de escarabeo, de diferentes piedras, y tenía estas conchas que generalmente se utilizarían para machacar los pigmentos, y sobre todo la cajita cosmética que después de una ardua labor por parte de la restauradora hemos podido disfrutar, y estaba hecha de madera de ébano con un pequeño vasito de calcita o falso alabastro egipcio, todavía con la maderita para untarse el col en los ojos, e incluso los elementos para machacar el col. Esta cajita probablemente tiene un origen nubio, es decir, es un objeto de importación por el material y por el diseño que imita el diseño también visto en la cerámica nubia del grupo C. Continuando en nuestro trabajo en el tiempo, en 2015 pedimos permiso para observar los pozos funerarios de Saremput II, la tumba donde había descubierto Carter esa maravillosa mesa de ofrenda, y nos dimos cuenta por primera vez lo que teníamos entre manos, y es que en Cubet el Jagua los pozos de más de 3-4 metros no estaban excavados. Entonces decidimos ya meternos oficialmente, nos sacamos el título de poceros y nos dedicamos a excavar pozos. Excavar Saremput II es uno de esos sueños. Hombre, no todo el mundo puede decir que ha excavado una tumba donde había excavado Howard Carter, ¿no? Entonces eso da caché, ¿no? Aparte de eso, la suerte que tuvimos es que nos ha servido para comparar el culmen de esta familia, el momento culmen, pese a que todo lo que encontramos estaba completamente machacado por los saqueadores. Este era el plano que se tenía en 1940 de la tumba de Saremput II. Esta es la reconstrucción axiométrica de nuestro trabajo después de una campaña de trabajo de excavación. Como ven, el pozo tenía más de 7 metros de profundidad y estaba parcialmente colmatado de material. El material que hemos encontrado, ya digo, fue producto o estaba muy deteriorado por los saqueadores y porque la tumba también fue reutilizada en momentos posteriores, es decir, metieron a otras personas, la enterraron y esas personas fueron saqueadas, por lo tanto tenemos saqueo tras saqueo y todo muy mezclado. Pero aparte de eso sí pudimos determinar o diferenciar algunos objetos en la tumba, en el que, por ejemplo, tenemos restos de maquetas que reproducirían la vida cotidiana y maquetas que reproducían barcos en los que se trasladaba el difunto a la necrópolis, como veremos un poquito más adelante. Y, en fin, esto nos da una idea de la riqueza que tenían los ajuares durante la segunda mitad de la 12ª dinastía.
en Egipto, en torno al 1850 a.C. De hecho, tenemos restos del ataúd de la mujer de Saremput II, con estos textos de los ataúdes que servían a la mujer para poder transitar con éxito por todos los peligros que le ofrecía el más allá. Vasos de calcita que probablemente estarían llenos originalmente de óleos o perfumes, e incluso el ataúd exterior de Saremput II con sus títulos de gobernador, su nombre y el nombre de su madre, Satet-Hotep. El ataúd interior de Saremput II, incluso un cartonaje que pudo haber pertenecido a este gobernador. Un cartonaje es una especie de escayola que rodeaba la momia, ¿vale? Todo esto nos sirve de introducción para lo que ha sido el corazón de nuestra expedición durante 10 años. Desde 1908 hasta 1908, desde el 2008 hasta 2018 estuvimos excavando esta tumba, que sabíamos que estaba relacionada con Saremput II, ¿vale? No había sido nunca excavada porque, como ven, estaba quemada, destrozada. Aquí tenemos sarcófagos de baja época. Como digo, solo les voy a contar lo de Reino Medio. Otros periodos lo dejamos para un workshop o un seminario, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos. De hecho, decidimos excavar esta tumba básicamente porque cuando vimos estos ataúdes dijimos, ya hemos encontrado algo. O sea, esto no nos lo quita nadie. Bien, sabíamos que esta tumba tenía que ser de Reino Medio porque se parecía mucho arquitectónicamente a dos tumbas ya conocidas como la de Saremput II y Jecaib II. Tenía que ser de Reino Medio. Fíjense en las plantas, esta es la de Jecaib II, esta es la de Saremput II y esta también es una tumba de Reino Medio que todavía seguimos excavando, el pozo, lógicamente. Y esta es la 33. Bien, así estaba la tumba la mañana del 1 de julio cuando comenzamos a excavar, en julio en Asuán, que fue bastante gracioso porque no pudimos cambiar la fecha, tenía que ser julio o agosto. Y dijimos, bueno, no pasa nada, nosotros somos de Jaén, en Jaén también hace calor. En Jaén no hace calor. Comparado con Asuán no hace calor. Nos levantábamos a las 5 de la mañana y ya estábamos sudando. O sea, era terrorífico. A las 9:30 todo el mundo estaba debajo de un toldo que teníamos, trabajadores incluidos, y solo se excavaba la sombra del toldo, 3 metros por 3. Era terrorífico, pero bueno, sobrevivimos, aunque tengamos el termostato ya averiado desde entonces. Lo que creíamos que iba a ser una puerta de 2,5 metros, resultó ser la puerta más alta de toda la necrópolis, casi 5 metros, y tenía el recinto amurallado más grande de todo Kubet el Hawa. La cuestión es que esta tumba nunca se llegó a terminar en el exterior, se quedó a medias. De hecho, estas piedras están aquí situadas porque las estaban extrayendo y en un momento determinado alguien dijo, paren la obra, probablemente para iniciar la construcción de otra tumba. Y se dejaron las piedras tal y como las podemos ver aquí. De hecho, aquí había una, por esta zona de aquí, que la habían tirado y había roto una tumba que estaba debajo. Y ni siquiera saquearon esa tumba. O sea, tuvo que ser en el último día. Bien, en la tumba 33 hemos encontrado, como digo, material de Reino Nuevo, por ejemplo, un papiro que menciona uno de los capítulos del Libro de los Muertos, un sello que probablemente pertenecería a un miembro de la administración de época de Tutmosis III, 18ª dinastía, estos restos de enterramientos de finales de la 17ª dinastía, principios de la 18, y aquí una de las pistas de quién podría haber reocupado esa tumba durante la 18ª dinastía, que es un escriba que se llamaba Maeni. Hubo después otra reocupación más, de alrededor de 200 individuos, nada. Nosotros nos tiramos excavando durante un año un estrato que aquí tenía nada más que 20 centímetros, pero que en otro llegaba a tener 40 centímetros y era ceniza. En lo más desagradable, claro, entendimos por qué nadie le quiso meter mano a la tumba 33. Se la dejaron, ya vendrá algún tonto para excavarla, efectivamente. Venían de Jaén.
En fin, pero bueno, aparte de eso, esto es producto de el saqueo y posterior incendio de esos 200, alrededor de 200 individuos, número mínimo, que en algún momento del siglo VI y V a.C. se depositaron allí y luego posteriormente les metieron fuego. Como digo, una cantidad brutal de ceniza. ¿Cómo sabemos que se le metió fuego? Bueno, en algunos casos encontramos a estos individuos intactos todavía, no llegaron a salir ardiendo. Sabemos que se le metió fuego durante el siglo V porque el carbono 14, los últimos análisis de algunas maderas nos dieron siglo V, la cerámica nos dio siglo V e incluso encontramos huesos que estaban torcidos y que tenían estas muescas. Estas muescas son naturales y básicamente es cuando tú metes a un muerto que está fresco y le pegan fuego, en menos de 6 meses, el hueso se tuerce. Si tiene más de 6 meses, más o menos, se craquela. Y aquí lo tenemos, que a este lo metieron y le metieron fuego poco después. De tal forma que el hueso se curvó y no se rompió. Eso es lo que nos indica que realmente la 33 se incendió por última vez durante el siglo V a.C. Bien, después de estar excavando todos esos restos de saqueo, pues también empezamos a tener un poquito de suerte. Y en una de las paredes vimos estos restos de adobe y la verdad que no los quitamos inmediatamente porque pensábamos que nos íbamos a encontrar la misma, entre comillas, porquería que ya veíamos fuera. Todo lo blanco son huesos humanos, ¿vale? Estos son restos de madera, piedra, cerámica, horroroso. Pero cuando quitamos esto, lo primero que vimos fue esto. Nuestra primera cámara intacta. Y dirán, sí, pero está todo roto. Y digo, sí, pero intacta, ¿eh? Entonces, lo primero que vi fue esta diosa Isis, que estaba en la cabecera a los pies de un ataúd infantil de un niño que se llamaba Watchhor y que en la actualidad se puede observar en la exposición que, como ha mencionado Carlos, tenemos en Asuán. Había otro enterramiento de una mujer que se llamaba Satet-Hotep aquí, y aquí tenemos el enterramiento de otro Watchhor y con sus estatuas de Tasso-Kar-Osiris aquí. Estos fueron de los que se salvaron del incendio. Los enterraron en el siglo VI, V, más VI, reocupando tumbas. De hecho, estaban ocupando esta cámara que originalmente se construyó unos 1200 años antes. Entre los objetos de la 26 dinastía tenemos esta pequeña botellita que guardaba las aguas del Año Nuevo y que, lógicamente, tenía esa función de revivificar al difunto, de acompañar al difunto en el más allá, y si necesitaba tener ese agua que revivificaba a Egipto, se podía él también beneficiar de esa resurrección. Pero aquí lo que yo les estaba contando era de otra época, de una época anterior, de los que construyeron esa tumba. Y hemos tenido la suerte de encontrar a unos cuantos miembros de esta familia. Como verán, los nombres no van a ser muy originales. La cámara que habíamos descubierto con restos de la 26 dinastía, ese niño y esos 2 ataúdes más que acompañaban, era esto. Se correspondía en la tumba de Saremput II, que era esta, con una cámara situada en la misma situación y con las mismas dimensiones. La de Saremput II tenía otra cámara. ¿Tendría la 33 otra cámara? Esto es Saremput II. Y en la 33 nos apareció Bingo. Pero Bingo de los que te pones muy nervioso. ¿Por qué? Porque estaba con el cierre original de la 12 dinastía. Desde 1930 no se encontraba una tumba intacta de este periodo de alguien relacionado directamente con las autoridades locales provinciales. Entonces estábamos muy nerviosos y de buena primera, bueno, de hecho lo descubrimos en 2010
y hasta 2013 no la abrimos hasta que todo esto estaba perfectamente ya excavado. Teníamos, aquí a los lados no se ve, pero estaban las mesas preparadas para que las restauradoras interviniesen lo más cercanamente posible dentro de lo que era esa cámara. Y cuando lo abrimos nos encontramos el típico enterramiento de esta época de un personaje muy rico. Son dos ataúdes. El exterior, como pueden ver, está completamente machacado por las termitas y este es el interior, que está en perfecto estado. De hecho, lo tocaba y decía, parece que lo pusieron ayer, olía a madera, olía a madera. ¿Por qué este estaba completamente destrozado por las termitas y este no? Bueno, aquí esto es una intervención que habían hecho la restauradora inmediatamente, nada más abrir la cámara, para evitar que se cayera la pintura. Había perdido el soporte orgánico y el pegamento de antiguo y corría el riesgo de que se cayesen los pigmentos originales. ¿Por qué este había sobrevivido y este no? La última teoría que tenemos es que este, que también estaba hecho de madera de cedro del Líbano, era la albura del árbol, es decir, la parte más joven del árbol, la menos seca, mientras que este estaba hecho con madera del interior del árbol. Eso lo sabemos gracias al estudio de una dendrocronóloga, ¿vale? Porque ahora mismo estamos a punto de sacar ya los resultados de este y otros ataúdes. ¿Pero a quién pertenecía este ataúd? Cuando lo sacamos, aquí ponía a la venerable ante la diosa Neftis, espacio en blanco, justificada, todo el honor. Y aquí ponía lo mismo, la venerable ante Serket, espacio en blanco. Dice, maldita sea, o sea, es que no viene el nombre. O sea, descubre un descubrimiento que llevamos 70 años sin ver nada parecido y no viene el nombre. Bien, en el exterior esto es lo que sobrevivía. Y aquí ya tenemos más pistas. Dice, el venerable. Dice, un momento, en el interior pone la venerable y aquí pone el venerable. Claro, surgen algunas cuestiones sobre si les faltaban ataúdes o no y bueno, dijeron, bueno, no me adelanto. El venerable ante Osiris, el sacerdote, y se pierde. El nombre tampoco viene, lo hemos perdido. Bien, pero tuvimos la suerte de que por fin, aquí faltaba el nombre, pero aquí venía una cosa muy rara. Decía, la venerable ante el dios Geb, Gema, que es un nombre de hombre, es un nombre masculino. Y dices, bueno, ¿qué ocurre aquí? Cuando ya analizamos el cuerpo nos dimos cuenta de que era un hombre joven de unos 22-23 años. Tenemos que identificar como Gema, que probablemente en ese momento, cuando se murió, 22-23 años no se le esperaría la muerte, pues probablemente tuvieron que utilizar el ataúd que estaba destinado a que lo ocupara la abuelita o la tía, pues dijeron, bueno, pues vamos a utilizarlo, total, no se va a ver, va a ser el de dentro, lo ponemos y que vaya con un enterramiento de acuerdo con su rango. Pero como digo, era un ataúd de madera de cedro del Líbano, de una altísima calidad. Además, el cuerpo llevaba en la parte izquierda de su pelvis, tenía esta daga, que estaba hecha de bronce, plata, madera tropical, probablemente sea ébano, no la hemos querido analizar para no tener que tocar nada, y esto sí que sabemos que es marfil de elefante, es decir, una obra maestra. De hecho, para el nuevo Museo del Cairo quieren esta pieza, que ahora mismo, en fin, estamos intentando que se quede todavía en la exposición durante unos años para que no se pierda el contexto. Eso sí, nunca había sido utilizada. La miramos por el microscopio y vimos que no tenía ningún signo de haber sido utilizada. Probablemente era un objeto donado por alguien muy importante, ¿por qué no el faraón?, y que denotaba rango y que lo iba a utilizar el difunto para poder llegar con éxito a disfrutar del más allá. Como le había comentado,
en el más allá los difuntos tenían que pasar diferentes pruebas y tenían que enfrentarse a enemigos mágicos muy poderosos. La daga era un elemento vital para la supervivencia del difunto en el más allá. Bien, la tumba 33 tenía algo raro. Todas las tumbas del Reino Medio tenían un espacio dedicado a una estatua del gobernador. La tumba 33, sin embargo, tenía dos. Esta es la primera, 1, 1, 1, 1 y 2. Claro, este era el segundo nicho, donde aquí tendría que ir una estatua. La primera opción que nos vino a la cabeza, bueno, pues aquí estaría la estatua del gobernador y aquí estaría la estatua de la mujer. Bien. Cuando excavamos, sabíamos que delante iba a haber un pozo. ¡Ah! El pozo estaba saqueado, estaba todo roto. Nos lo encontramos, aquí había hasta un cráneo y todo. Pero este a saber de cuándo era. Y cuando ya bajamos el pozo nos encontramos dos cámaras, una que sí estaba debajo del nicho donde debería estar la estatua y otra enfrente. Vamos a comenzar viendo qué vimos en la cámara este. En la cámara este nos encontramos un enterramiento saqueado, parcialmente. Habían entrado y se habían llevado simplemente el collar de la difunta, no tenía las vértebras cervicales y le faltaban los antebrazos, donde tenía las joyas. Probablemente le quitaron las joyas del cuello y los antebrazos porque tendría pulseras y anillos. Por eso no los encontramos. Pero nos dejaron el ataúd, que estaba de nuevo hecho de madera de cedro, en unas condiciones perfectas, el ataúd exterior, como siempre, machacado por las termitas. Este en unas condiciones perfectas y tuvimos la suerte de encontrar el nombre de la difunta que se había añadido en el último momento. Esto es factura del taller y esto se añadió en el último momento para enterrarla. Y se llamaba Gaut Anuket. Bien. Aquí, tal y como la encontramos, después de haber excavado el ataúd, como estaba todavía en su posición de cúbito lateral e incluso tenía algunos restos de sojoar, como este reposacabezas, que después de restaurarlo, pues es un objeto realmente importante. Aparte de eso, los enterramientos de las mujeres en esa época eran mucho más ricos que los de los hombres. Claro, tenían más ajuar, incluso de vivas, ¿no? Y sí que encontramos una gran cantidad de vasos que probablemente estarían llenos de óleos, de perfumes, que las mujeres de la élite utilizaban profusamente para diferenciarse precisamente de las clases bajas. Enfrente de la cámara donde estaba Gaut Anuket, nos encontramos junto al muro de la cámara oeste, de la otra que todavía no hemos visto, una cerámica y que para mí es el objeto más importante que hemos descubierto, dirán, pues vaya. Y es por esta pequeña inscripción en la cual decía la hija del gobernador, Sacheni. ¿Cómo no? Sacheni. Pero esta sí la teníamos ya localizada, esta sabíamos que era Sacheni V. Y lo que no sabíamos es que era hija del gobernador. Pero sabemos que fue madre de dos gobernadores. Y claro, uno de sus hijos se llamó Jecaib III, gobernador, y el otro Ameniseneb. Cuando excavamos esta cámara de aquí, nos encontramos con que quedaban restos del ataúd machacados por las termitas y nos encontramos con que el enterramiento no estaba saqueado, porque básicamente no tenía nada. Era un hombre que se llamaba Jecaib y que identificamos como Jecaib III, el hijo de Sacheni V, esa hija del gobernador que había dejado la última ofrenda para su hijo tras una muerte repentina. De hecho, contaba con unos 28 años cuando murió. Lo más gracioso de encontrarte a un personaje que ha dejado otros restos en la historia es que confrontas la ficción o la apariencia con la realidad. Esta es una estatua de Jecaib III que se encontró en el templo de Elefantina, que excavó Jabachí. Y aquí aparece Jecaib III con una espalda recia, fuerte. Cuando los antropólogos analizaron la momia de Jecaib III, vieron que les había costado incluso atar el cartonaje
porque tenía una escoliosis que le haría andar así. Entonces, claro, comparas la realidad con la apariencia y ves cómo el antiguo Egipto no era ese mundo perfecto que todos nos solemos imaginar y que se refleja generalmente en esas novelas históricas de la gente tocando el arpa encima de una barca al atardecer, cuando realmente estarían siendo comidos por mosquitos y pillando una malaria interesante. Por cierto, lo de la malaria lo tenemos documentado también en varios individuos. Bien, pero teníamos nuestra primera cámara intacta de un gobernador y nada menos que de finales de la 12ª dinastía. Aunque no venía el título de gobernador, pudimos interpretar que era gobernador porque estaba justo enterrado debajo de donde iba a colocarse su estatua. La mujer de enfrente, Gauta Nuket, ¿quién podría ser? Probablemente su esposa, probablemente al mismo tiempo su medio hermana o su hermana. Y es que esta gente, al declararse descendientes de un dios, aunque fuera un dios local como era Hekaib, no tenemos constancia de que se casaran con mujeres de fuera de su núcleo familiar. Por lo tanto, habría una fuerte endogamia. Bien, fuera del complejo de la 33 encontramos el enterramiento de uno que hemos llamado Saremput el Joven. En una pequeña tumba, aquí, que este era el estado que nos encontramos en 2009 cuando la descubrimos y no excavamos hasta 2000. No empezamos a excavarla hasta 2012, hasta que pudimos acceder de nuevamente con seguridad y con toda la seguridad de que la restauradora iban a poder trabajar bien, pero estaba machacado, como ven, por las termitas. Eso sí, sabíamos quién era ya, por los jeroglíficos, aquí está su nombre, Saremput, el título supervisor de la propiedad familiar, y este ataúd se merecía un tratamiento especial, de tal forma que se ha estado 3-4 años trabajando en él y de hecho una tesis doctoral va a salir nada más que dedicada a cómo sería originalmente ese ataúd. Pero una de las cuestiones principales que tenía el difunto es que iba acompañado de un pequeño sarcófago de madera en el que iba una pequeña figurita que se llama Shapti, que significa el que escucha, y se refiere al que escucha al difunto para que el difunto le ordene hacer esas labores más duras que en la vida del más allá el difunto tendría que hacer. Entonces era una especie de sirviente del más allá. Bien, pues este es uno de los primeros ejemplos que tenemos de lo que sería un ataúd antropomorfo, porque hasta ese momento los que hemos visto son cajas cuadradas. De hecho, el difunto no está mirando hacia el este, está mirando ya hacia el oeste. Y es que estamos justo a finales de la 12 dinastía, cuando comienzan a observarse ya esos grandes cambios religiosos que va a convertir la religión egipcia funeraria en la que todos conocemos, la de enterrados de cúbito supino, es decir, sobre la espalda, con ataúd de antropomorfo, etc. Pero el ataúd de Saremput el Joven sigue siendo todavía con forma de caja, si bien el Shapti tiene ya su ataúd antropomorfo. Es bastante curioso, pero por primera vez encontramos pan de oro en el enterramiento, algo que resulta realmente llamativo, teniendo en cuenta que estos controlaban las minas cercanas de Nebit, de Komombo, pero lo que nos está indicando es que es el rey el que al final monopoliza todo el oro y se lo queda en la corte. Probablemente lo redistribuiría en contadas ocasiones, pero es algo que se le queda el rey, salvo en ocasiones. Y aquí pues nos encontramos con que se menciona el nombre del difunto Saremput, hijo de o hecho por Sacheni. Por si había alguna duda, en el cartonaje del difunto hecho por Sacheni, Madjeru, Sacheni. ¿Es la misma Sacheni que la madre de Hekaib III? Pues resulta difícil. Hay una inscripción de esta época en la que se relaciona a esta Sacheni con un tal de Duamón, ¿vale? Podría ser que el marido de Sacheni, Hekaib II, muriese joven, ella le sobreviviese durante mucho tiempo y como portadora de la legitimidad de la dinastía, ella es hija de gobernador, como hemos visto,
madre de gobernador, esposa de gobernador, pues se tuviera que casar con otro o encontrarse el amor de su vida en un tal dedo Amón. El caso es que este dedo Amón lo hemos encontrado en la zona de los miembros secundarios de la élite de Kubet el-Hawa. Todo esto es el cementerio que hemos estado excavando durante estos 13 años y que ya tenemos prácticamente agotado. Pues en esta tumba 34AA, aquí encontramos a Saremput el Joven, justo en lo que queda de una tumba, porque la tumba vendría por aquí, pero esto lo convirtieron en piedra, lo utilizaron como cantera en época cristiana. Lo que queda de la tumba, que es el arranque del pozo, pues aquí en la cámara alta encontramos una inscripción en la que, si me creen, pues aquí estaría la inscripción reconstruida en la que pondría Dedo Amón, ¿vale? O sea, Dedo Amón fue enterrado aquí. Y dirían, bueno, es que podría haber estado enterrado abajo, sí, pero es que esto está intacto. A partir de aquí todo esto está intacto, ¿vale? Entonces, por narices lo enterraron aquí. Entonces, lo tenemos enterrado, pues, a escasos metros de Saremput el Joven. Está enterrado él por aquí y aquí está su hijo. Bueno, ¿y dónde estaría Sacheni? Pues al fondo del pozo. Esto fue uno de esos grandes días en los que te encuentras otra cámara intacta. Y cuando le enseñé la foto, bueno, un pozo de 9 metros, lo normal. Para los que somos poceros ya no nos asustan 9 metros. Y nos encontramos una cámara intacta. Y dirán, pero si está todo roto, si parece que está saqueado. No, créanme, aquí había 10 individuos, llegaron a tener 3 pilas de ataúdes. Cuando las termitas se comieron las maderas, y aquí tenemos a un individuo, aquí tenemos otro. Pero fíjense el ataúd este, qué bien se conserva. Cuando fuimos y esto fue culpa mía, me pudo la gana. Cuando fuimos a leer los jeroglíficos, pues descubrí con la mano, intentando leer quién era, y pude leer durante 5 minutos antes de que la arena taladrase lo poco que quedaba de este ataúd, en el que se mencionaba a la venerable ante la diosa Neftis, Sacheni. Eso, pero bueno, tenemos esta foto. Es lo único. Y la reconstrucción, créanme que pone eso ahí, ¿vale? Pero bueno, estas son cosas que se aprenden y no hay que colarse. Es lo malo de los que no somos arqueólogos profesionales. Yo soy egiptólogo, por eso me llevo a arqueólogos profesionales. El arqueólogo profesional casi me mata. Y se aprende, así que no lo volveré a hacer. Como dijo un conocido individuo, no lo volveré a hacer. Perdón. Bien, después de esto, el ataúd interior se parecía mucho al de Gema, al de la daga. De hecho, la dendrocronóloga ha descubierto que este ataúd y el de Gema pertenecen al mismo árbol. Pero es que no solamente pertenecen al mismo árbol estas dos piezas, y le estoy adelantando algo que todavía no está publicado, ¿vale? Así que, sino que se relaciona con una barca de un faraón que se llama Sesostris III y que se encuentra en un museo de Norteamérica. Y como está en Estados Unidos, sí se le han hecho análisis a esa madera y se le ha hecho un análisis de estroncio que permite saber en qué valle creció ese árbol. El cedro del Líbano crece en el Líbano, en Israel, en Chipre y en el sur de Anatolia, Turquía. De esas zonas podría venir. Lo lógico es que viniese del Líbano, que es con quien Egipto solía tener buenas relaciones comerciales. Y efectivamente viene del Líbano. Y además se sabe efectivamente el valle en el que creció. Vale, no es un gran descubrimiento, pero confirmamos algo que no estaba escrito, ¿vale? Que se suponía simplemente. Ahora sí tenemos ya pruebas, ¿vale? Junto a Sacheni tenemos lo que yo he denominado el extraño caso de Deducheni. Aquí ya me estuve quieto y las restauradoras sí pudieron entrar y conservar parte de la magnífica decoración que originalmente tenía
este ataúd en el que se mencionaba que pertenecía a un escriba, a un sacerdote lector, que se llamaba de Duchenne, o de Ducheni. Parecía que lo teníamos todo claro. Era un hombre. Hasta que de buenas a primeras nos encontramos con un cartonaje en blanco, pero que originalmente el ocre se degrada. Las químicas de nuestro equipo están intentando averiguar por qué se degrada el ocre, pero originalmente era de color amarillo. El amarillo es el color que utilizan las mujeres para representarse. Se trataba de una mujer de unos 19 años, que había sido enterrado dentro de un ataúd de un hombre. El hombre, gracias a unas inscripciones que se encontraron en los años 60, sabemos que vivió una larga vida. Probablemente se trata de su hija, que murió inesperadamente y no tenía su ajuar listo y el padre le cede su ataúd. Pues podría ser una bonita explicación. Lo que sí está claro es que está enterrada junto a los miembros de la élite dirigente, aunque sean los miembros secundarios de la élite, pero están con los que manejan el poder. Probablemente esta mujer llegó a casarse con alguno de los miembros de la familia gobernante de Elefantina. Pero bueno, hemos estado hablando de la tumba 33, hemos estado hablando del Pozo Sur, pero no hemos hablado de quién estaba enterrado en la zona principal de enterramiento. Y es que teníamos un pozo de 13 metros, como digo, lo de los pozos, y nosotros, yo ya prometo no meterme en más pozos, porque todavía yo tengo mucha suerte y todavía no me he pegado ninguna torta. Pero bueno, aquí teníamos que bajar atados. Esta fue la primera, en realidad la segunda escalera que pusimos de madera. Ya llegamos a instalar una de hierro pegada a la pared, bajábamos con equipo de escalada. En fin, un auténtico aburrimiento bajar y subir. Pero bueno, mereció la pena porque nos tiramos 4 años trabajando allí. Y la razón principal fue que cuando esto que aquí no se veía, el fondo del pozo, cuando excavamos, tras 2 metros de excavación, nos encontramos con la puerta a la cámara funeraria. Y aquí se ve algo ya. Claro, una tumba, cuando te encuentras un pozo que no se ve la cámara funeraria, te pones contento. Pues dices, uy, los ladrones no van a llegar, saquear y volver a cerrar. Eso no lo hacen, no pierden el tiempo. Entonces, bueno, este año nos ha pasado lo mismo. Hemos ido, aquí tenemos cámara intacta seguro, y al final no. Pero bueno, pero normalmente, generalmente los pozos, si no ven la cámara funeraria, es que está intacta. Y nos encontramos otra cámara intacta y dirán, ¿está todo roto? Sí. ¿Por las termitas? Sí. Pero bueno, aquí teníamos el enterramiento de un perro, aquí teníamos estatuas de Tasso Osiris. Total, 6 enterramientos intactos que, conforme se iban limpiando, se podía ir apreciando la alta calidad de personajes que vivieron en torno al siglo VI a.C., contemporánea al niño este que habíamos visto, enterrado en una cámara lateral en la parte de arriba. De hecho, alguno de estos se llamaba Hor-Uya, concretamente este, igual que el niño. Quizás un familiar. Pues los egipcios solían poner el nombre del nieto, ponían el nombre del abuelo al nieto. ¿Podrían estar relacionados? Podría. Este se llamaba Samético, en fin. Como ven, una gran cantidad de material que salió prácticamente todo arriba gracias a la labor encomiable de nuestros arqueólogos y de nuestras restauradoras. Bien, pero a nosotros no nos interesaba esto. Estos son, como digo yo, de la Edad Media, ¿vale? Del siglo V. A mí me interesaban más quiénes habían construido la tumba. Después de limpiar ya los que teníamos arriba, pues encontramos ya la cámara sepulcral. Lo único que hallamos del enterramiento original fue esto, aparte de muchas virutas. Habían machacado completamente el ataúd del personaje que se había enterrado aquí originalmente. Pero esta pieza nos permitió identificar de quién se trataba, no porque viniese el nombre, no, sino por el estilo. En esta época en la que hemos estado hablando, que se están produciendo cambios en el ajuar, en la religión funeraria egipcia, se ven reflejados también en el ajuar. Los ataúdes internos dejan de presentar ya textos o figuras relacionadas con el más allá. El hecho de que éste tenga una decoración interna
lo que nos está diciendo es que es anterior. Y anterior a Jecaib III, este que habíamos descubierto con escoliosis, era su hermanastro, que se llamaba Jecaibang. Jecaibang no tenía tumba descubierta, por lo tanto tiene que ser el que estaba enterrado aquí. Me dirán, sí, es una interpretación un tanto así, pero es lo que tenemos. Yo me arriesgo a decir que fue Jecaibang. Bien, pero seguimos excavando y teníamos un pozo que parecía intacto, lleno de escombros. Y dijimos, bien, si no lo tenemos a ese, este por lo menos se ha salvado. Otra decepción que da la arqueología, que cuando excavamos nos encontramos... Esta fue la situación de la cámara. Esta no se había utilizado nunca. Estaba preparado, probablemente para la mujer del gobernador, pero nunca se había utilizado. Y nos la encontramos limpia, como es, ¿vale? De total, teníamos esta situación y terminamos la excavación de la 33, 10 años de nuestra vida para no saber quién la construyó, o por lo menos tener que hipotetizar para ver quién la construyó. Pero la arqueología te da de buena primera, te compensa, y nos encontramos en una zona que no esperábamos nada, junto a la 33, de hecho una tumba que estaba rota. Esta sería la fachada, esta sería la puerta, esto sería el corredor, unos depósitos de ofrenda. Pues cuando estábamos aquí, me acuerdo yo que le dije al arqueólogo que estaba excavando esto, Vicente Barba, le dije, mira, como no nos da tiempo ya a terminar la excavación, porque se va a cerrar, nos tenemos que volver a España, excava aquí y ponemos una puerta metálica para que los turistas no se metan en el interior de la tumba, que no estaba excavada hasta ese momento. Bien, pues, ¿qué encontramos en el corredor? Algo que nunca habíamos visto, un pozo. Y la cerámica puesta originalmente. De hecho, los ladrones de tumba habían empujado la losa de entrada y se había colado la arena, y esa arena, que sigue esta, había tapado el pozo y la ofrenda. Nos había salvado ese robo. Al volcar la losa, había entrado la arena y había salvado esto, que no sabíamos si era un lugar, un pozo en el que se habían metido unas maquetitas o era un lugar de enterramiento. Excavamos el pozo y nos encontramos, eran 2,5 metros nada más de pozo, esto en 2 minutos lo terminábamos. Y nos encontramos este cierre que la verdad que nos puso bastante contentos, porque significaba que había algo importante. Si hubiesen sido 4 maquetitas, no tendría este pelotazo de piedra. Abrimos, como era el final de la campaña, abrimos nada más que la losa de encima. Fotografiamos, hicimos una fotogrametría y en menos de 24 horas lo volvimos a cerrar y sellar. No vimos nada más. Tenía un ataúd exterior, un ataúd interior. Gracias a la fotogrametría pudimos saber de quién se trataba. Y se trataba de un tal Ishemai. Pero venía también el nombre de su padre y de su madre. Concretamente, su madre era Satet-Hotep y su padre Gema. Gema era el gobernador y Satet-Hotep era la madre de Saremput II. Sí, Saremput II, donde había excavado Carter y había descubierto la mesa de ofrenda. Por lo tanto, Ishemai era hermano de Saremput II, el gobernador que disfrutó del culmen de su dinastía. Esta era la disposición de todo lo que encontramos en esta cámara, ¿vale? El ataúd, cerámicas, y en un lateral teníamos unos barcos que estaban, lamentablemente, hechos añicos por parte de las termitas. Como siempre, si no fuera por las termitas, lo que tendríamos, Dios mío. Lo que ven aquí que parece madera, en realidad no es madera, es el excremento de las termitas que sustituye a la madera. Esto está hueco, no hay nada de madera en su interior, pero bueno, al menos nos permitía saber cuál era la apariencia original de estos barcos. Y representaban básicamente el traslado del difunto a la orilla donde iba a ser enterrado.
En el ataúd interior teníamos una gran cantidad de información, como veremos. En el frontal no solamente teníamos la filiación, sino que también teníamos una serie de fórmulas de ofrenda, y en el interior teníamos una representación única, que es esta imagen del traslado de la momia del difunto hacia el más allá. Concretamente, viniendo desde Abidos, el lugar donde se encuentra Osiris, a la necrópolis. Las fotografías de infrarrojos nos permitieron ver que estaba preparado para tener textos religiosos, pero nunca se había terminado de rellenar. No sabemos por qué, probablemente porque el difunto era un pelín chico, medía 1,25 la momia, probablemente un niño. El ajuar que tenía, pues una concha con el cartucho de un faraón, Sesostris I, que no es contemporáneo al enterramiento, es anterior, probablemente era el amuleto regalado a la familia, que en un momento determinado habían decidido que lo portase este difunto, probablemente un niño, y Shemai, para que tuviera una mayor protección en el más allá. Un vasito de anhidrita, probablemente lleno con perfume, y los barcos en el que se representaba el traslado de la momia a la necrópolis. Tuvimos la suerte de hacerle un TAC a la momia y confirmamos que efectivamente Ishemai era originalmente, o cuando murió, un niño de 8 años, que la momia iba acompañada de un collar, seguramente hecho con unas cuentas de Fayenza, y una de las cuestiones que más nos llamó la atención es que sus caracteres físicos o morfológicos eran de una persona de etnia negra. Y claro, digo que nos sorprendió porque nosotros tenemos siempre la imagen, o teníamos en el subconsciente, que los gobernadores egipcios, también en la región de Asuán, tenían que ser blancos, tenían que ser egipcios, y sin embargo eran negros, lo cual no es extraño en una zona de contacto, en una zona en la que están comerciando desde hace milenios personas de diferentes etnias, tanto africanas como de etnias mediterráneas. ¿Y por qué no? Sabemos ya que Saremput II, aunque no hemos descubierto sus restos, era negro. Probablemente Saremput I, el que inicia la dinastía, era negro. Y se quiere vincular con el divinizado Jekai. Ahora, sí que, por último, quiero mencionarle una cuestión bastante curiosa, y es que Ishemai, pese a tener 8 años, tenía títulos. Tenía el título, este es un título bastante curioso que significa el supervisor, y aquí venía dibujado. Este sí lo marcaron, era supervisor. Cuando lo encargaron al taller, dijeron, este va a ser supervisor, pero no sabían de qué, y esto lo dibujaron en el último momento, supervisor del almacén de grano, del granero. ¿Un niño de 8 años es capaz de llevar a cabo el cómputo de un almacén de grano? Vamos a tener nuestra reserva. Pero es que cuando analizamos el interior del ataúd, hicimos una técnica en la que se juega con los diferentes espectros de luz, pudimos leer que también tenía nada más y nada menos que el título de sacerdote lector. Sacerdote lector no es solamente una persona que sepa leer, que ya con 8 años leer jeroglífico tendría que ser interesante, sino que tenía que conocerse la entonación perfecta de los textos religiosos. ¿Un niño de 8 años es capaz de eso? Por lo tanto, la única conclusión a la que podemos llegar es que Ishemai le regalaron un par de títulos para que en el más allá pudiera disfrutar de los honores de pertenecer no solamente a una familia que estuvo gobernando Elefantina durante más de siglo y medio, sino que también tenía que tener acceso a los honores de lo que sería una persona encargada de los asuntos económicos de esa familia y también de los asuntos religiosos de esa familia. Y esta es, al final, después de toda la película que le he contado, cómo de las 3 familias que vio Javachi, Frank las dejó en 2, ahora mismo ya tenemos
una sola familia que gobierna la provincia más al sur de Egipto desde el 1920 a.C. hasta el 1750 a.C. Y nada, muchísimas gracias y espero no haberle aburrido con la charla. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacer, por favor. Vamos a ver, los ataúdes de madera de cedro suelen pertenecer a los miembros más altos de la sociedad egipcia. De hecho, sabemos, Sarenput I, el que inaugura la dinastía, cuando el rey viene a conquistar Nubia y se para en Elefantina, Sarenput I lo trata muy bien, le da habituallamiento a las tropas y el rey le regala una serie de honores y entre ellos es un ataúd de madera de cedro y un collar de oro, ¿vale? Entonces lo lleva a la clase alta. El cartonaje, ya dependiendo de la calidad, hay algunos que son auténticas escayolas y otros que, como en el caso de Jecaip III, idealizan al difunto, pero lo idealizan con una alta factura, ya diferente. Entonces, ya es más difícil a partir del cartonaje saber, se puede identificar más o menos el estrato social en el que está, pero es más, no es tan definitorio. El ataúd de cedro del Líbano es solo para los top. Quería hacerte 3 preguntas. La primera, dice que estáis barriendo el desierto. Creo yo que llevaréis sobre el 25% barrido, porque todavía queda mucho, ¿no? Esa es la primera pregunta. Mira, te respondo rápidamente. Sí. Llevamos alrededor de 500 metros excavados en superficie de la necrópolis de Kubet el Jawwa. Desde hace 2 años, el gobierno egipcio nos ha dado 15.000 metros cuadrados más. Yo no lo veo eso terminado, vamos, ni que viva 10 vidas. La segunda pregunta te quería comentar, y fue una pregunta que le hice al profesor José Cervelló, que estuvo aquí. Hice la siguiente pregunta. Yo soy muy aficionado y me gustan mucho las cosas de Egipto. Y nos dijo que los grandes mandatarios que estaban en la periferia, que se encargaban, pues muchas veces le robaban de su tumba a los faraones. Se refería a Pepi, le robaba insignias. Y yo le hice la siguiente cuestión. Y digo, ¿y no puede ser que la utilizaran como reliquias? Porque te hago esta pregunta al enseñarnos la fotografía esa que llevaba el cartucho del faraón ese. ¿Para qué? Para que, como antiguamente los faraones eran dioses, el dios en la tierra y demás, ¿no podía ser eso como reliquia? ¿Te refieres? A esa, a la derecha, exacto. Mira, cuando descubrimos... yo soy perfecto, pero en realidad no. Cuando descubrimos esto, sabíamos perfectamente en qué momento cronológico vivió Ishemai. Probablemente a finales del reinado de Amenemhat II, Sesostris II. Cuando a mí me aparece en el enterramiento esto de Sesostris I, dije, Dios, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya me puse nervioso. Claro, luego empieza a investigar más y te das cuenta de que esto es muy común. Es un regalo que probablemente en un momento determinado son conchas que proceden del Mar Rojo, probablemente gracias a volver a tener un comercio con la tierra del Punt, que probablemente es Somalia, los egipcios vuelven al Mar Rojo, se traen una gran cantidad de estas conchas durante el reinado de este Sesostris I y se tallan o se deja grabado el cartucho del rey y a partir de entonces tiene una vida propia, una vida mágica. Se convierte en un amuleto, en la fuerza protectora del rey. Y el rey probablemente lo va dando como favores a la gente que le ha servido bien.
Qué casualidad que este es cuando pasa por Elefantina camino de Nubia y le da esos regalos de los que os he mencionado anteriormente, el ataúd de cedro, el collar de oro a Sarempuz I. Probablemente esto se queda como un elemento protector dentro de las propiedades de la familia. Y es cuando se muere un niño de la familia, uno que tiene 8 años y que se le ve prácticamente indefenso, o que tiene menos capacidad o fuerza para defenderse del mismo, cuando se decide introducir este amuleto protector con él. Entonces, yo no estoy de acuerdo que en este momento en las tumbas de los reyes se saquen y se utilicen elementos como amuletos protectores. No lo creo. No lo creo. Y es más, a lo que se refiere... Alejandro, y esa era mi cuestión. Si un mandatario que tiene poder, que tiene... ¿por qué se va a dedicar a robarle a un rey una pieza o algo para llevársela a su tumba? Si él puede hacerlo en su tumba. Probablemente a lo que se refiere Cervello es al complejo funerario de Pepi II en Sácar. Eso, la interpretación podríamos discutirla. Yo ahora mismo no estaría de acuerdo con él. Pero esto con unos cafés o una cerveza se soluciona rápidamente. Bueno, ya la tercera para terminar. ¿Por qué en todo lo que tú has excavado y que te he visto en los documentales de hace una semana, lo volvieron a echar en National Geographic, ¿por qué no hay ninguna inscripción dentro de los pozos, dentro de las tumbas, siendo gente importante? Porque las tumbas no se terminan. Es muy difícil que las tumbas se terminen. De hecho... Ni de los libros de los muertos, ni nada. Bueno, el libro de los muertos todavía no existe en estos momentos, o por lo menos no tenemos evidencias de que exista, no hay ninguna prueba, aunque probablemente ya se está componiendo alguna parte, o se está ya prefigurando lo que va a ser el libro de los muertos. Eso aparece mucho más tarde, en el Reino Nuevo. ¿Por qué no tenemos? Yo realmente ha habido momentos en los que he dicho, esta gente era analfabeta, porque llegábamos a descubrir tumbas y ninguna inscripción parietal. En la 33 sí que hubo originalmente una decoración en el nicho principal. Lo que pasa es que el fuego del siglo V a.C. reventó esa decoración. Pero originalmente sí tenemos algunos restos del diseño. No llegó nunca a colorearse, pero del diseño sí. De hecho tenemos lo que al principio creíamos que era una vaca, pero luego nos dimos cuenta que era un toro. Se pueden imaginar por qué. Los cuartos traseros, más pistas no doy. Y algún que otro jeroglífico, pero no hemos podido sacar más. Es realmente una pena. Pero es porque las tumbas no se terminaban. La Edad Media que tenemos detectada de los individuos enterrados en Cubeta el Jagua es de 24,7 años. No significa que se murieran todos a los 24,7 años o a los 25 años. Había una altísima tasa de mortalidad infantil. Pero los que superaban la edad adulta se morían entre los 25 y los 40, 45 años. La mayoría no pasaban de los 45. Luego sí te encuentras a individuos seniles, es decir, de más de 60, 70 años, pero son muy pocos. Además, eso se ve, las mujeres tienen una osteoporosis brutal, que como las estás excavando fuera, el viento se lleva el esqueleto, ¿vale? Pero es básicamente por eso, porque la gente se muere muy joven y entonces no da tiempo a terminar la tumba. ¿Otra pregunta? A mí me ha quedado claro por quién quemaron, que no me he enterado por qué y quién quemaron los cuerpos de la tumba 33. Sí. En general, uno de los grandes miedos que tienen los saqueadores de tumbas durante buena parte de la historia de Egipto es que cuando tú saqueas a un difunto, el espíritu, una de las formas del espíritu del difunto se te puede aparecer y castigarte, el fantasma, que perturbe tus sueños, ¿no? Podríamos decir. Claro, cuando estos individuos llegaron en el siglo V a.C. y saquean al menos 200 individuos durante una buena temporada de tiempo, porque eso no se saqueaba en 3 días, después deciden pegarle fuego, simplemente para destruir el cuerpo.
Si destruía el cuerpo del difunto, el alma ya no tenía un repositorio donde fijarse y moría también. Por eso los egipcios tenían estatuas, tenían relieves en los que se representaban, porque en el caso de que el cuerpo fuera destruido, el alma podía utilizar como repositorio o bien la estatua, o bien el relieve, o bien la pintura. Pero estos, como eran individuos que no pertenecían a la élite, sino que simplemente habían tenido el suficiente poder económico para comprarse un ataúd, una vez que tú quemabas su ataúd y su cuerpo, ya no se te podían aparecer porque el alma desaparecía. ¿Más cosas? Venga, que estoy generoso hoy, lo doy gratis. ¿Alguna pregunta? ¿Has servido de las termitas para informar Marina? Las termitas. Generalmente cuando estamos excavando ya sabemos dónde está la cámara funeraria, en el pozo, porque se ven los túneles de las termitas bajar por el lado donde está la cámara. Hemos aprendido mucho de las termitas y la verdad que llegan a bajar muy profundo y además hay veces que no las ves y dices, uy, cámara intacta y va a estar todo entero, y la restauradora pega saltos de alegría, me dice, Alejandro, por fin voy a tener un ataúd en el que solamente le tenga que pasar el pincelito, y no, se meten por grietas y es terrorífico. Las termitas siguen actuando allí. La cuestión es que solo comen madera fresca, o sea que estas termitas nos fastidiaron en la antigüedad. Alejandro, entonces, las tumbas del Valle de los Reyes, ahí no había termitas. Vamos a ver. ¿Por qué estaba tan cerca del nido? No habría tanta termita. La cuestión es que la necrópolis de Cubet el Jagua se utiliza durante 500 años sin ningún periodo de interrupción. Entonces, en el momento en el que llegase una plaga de termitas a un sitio, ya estaba infectado y allí se van enterrando individuos constantemente y madera fresca y van saltando de un lado a otro. En el Valle de los Reyes no hay, primero está en el desierto, no está cerca del Valle del Nilo. Luego se empieza a utilizar en un momento determinado y las tumbas originales de la 18ª dinastía están cerradas, no están expuestas. Estas es que estaban abiertas. Las capillas que hemos visto de la 33, la 31 y demás, de Sarpucha, están abiertas. Entonces, era fácil que entrasen los insectos de las narices. Perdón. Sí, pero es que se comen hasta las vendas. Todo lo que tenga celulosa. O sea, es terrorífico. ¿Alguien más? Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias, de verdad. Esperamos verte también pronto por aquí y que mañana tenga muy buenas noticias. A ver si hay muy buenas noticias. Gracias. Venga, muchas gracias.